Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos los que nos acompañan. Espero que estén teniendo un muy buen inicio de jueves. Y bueno, pues a título personal y en representación del grupo de socios de HN Fiscal, les quiero dar las gracias por acompañarnos, por atender la invitación a esta plática que entre más pasan los días, creo que toma un gran empuje, sobre todo en las decisiones que se deben de tomar por lo que respecta a la industria maquiladora, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que en este caso es muy importante este tema y ahorita vamos a saber por qué. Pero bueno, pues antes de eso yo sí quiero, antes de presentar al expositor y de que conozcamos los pormenores del tema, sí quiero compartirles a ustedes cuál es el objetivo de esta plática. Entonces, creo que el objetivo lo podemos basar en 3 preguntas muy básicas, que yo creo que eso es lo que nos va a dar el contexto de la importancia del tema. Y el primero de ellos es realmente el entender por qué la industria maquiladora está en un proceso de transformación, ¿no? Esa es, creo que, la primera premisa. Lo siguiente es cuáles son las razones que motivan esa transformación. Y un punto tercero y no menos importante es qué acciones o qué se debe de hacer o qué opciones va a haber ante la inminente transformación. Entonces, creo que el objetivo de esta plática es que entendamos o tengamos las respuestas a esas 3 preguntas y bueno, pues en el desarrollo de la plática creo que nos va a quedar muy claro, ¿no? Entonces, bueno, pues antes de presentar al expositor, quiero, pues más que nada, que sepan ustedes que pueden atender a preguntas, las cuales van a ser contestadas al final. Entonces, creo que la plática se va a dar muy bien, porque pues obviamente tenemos un gran expositor, que es, para quienes no lo conocen, es el contador Fausto Hernández Loaiza. Es nuestro socio director en la firma de HN Fiscal. Tiene una gran trayectoria, una gran experiencia en los temas fiscales y además se caracteriza porque, pues obviamente tiene un alto grado de tecnicismo en todo lo que nos explica, ¿no? Entonces, pues sin más preámbulo, le voy a ceder el uso de la voz al contador Fausto Hernández. Muchas gracias, Yadira. De nuevo, muchas gracias sobre todo a todos los que nos acompañan, a quienes tuvieron la oportunidad de hacer un espacio en su agenda, que sabemos que está muy ocupada, pero sí muy importante hacer este alto en el camino y analizar, reflexionar si un modelo de maquila con el que hemos convivido por más de 50 años, con el que hemos trabajado, sí, con algunas particularidades en el camino, pero un modelo que en esencia no ha cambiado. Y probablemente sí estemos ante una coyuntura importante, interesante, que nos invita a analizar y responder las preguntas que Yadira nos planteó en esta introducción. Y podemos poner en la mesa varios factores, cada uno de ellos muy importantes. Desde luego, parece que las reglas económicas a nivel internacional empiezan a tener un ajuste, una modificación al proceso de globalización que vivimos durante muchos años, y parece que ahora toma relevancia la relocalización del abastecimiento de insumos de manufactura por temas de logística, efectos climáticos, y parece que todo esto incluso pues, nos ha llevado a este nuevo concepto que por sí solo creo que amerita un tema, el nearshoring, que todos sabemos que nos va a traer probablemente inversión nueva, manufactura nueva en esta zona. Por otro lado, aún y cuando pudiera ser un tema transitorio y tal vez menor a largo plazo, pero hoy por hoy tenemos un comportamiento del tipo de cambio atípico, de manera transitoria aparentemente, pero el hecho es que sí, con un efecto en los costos de producción que nos invita a buscar esquemas para eficientar los procesos. Tenemos aparejado a esto pues, también
es una política laboral del gobierno mexicano que busca ir pues, actualizando el rezago social y lo estamos viendo cómo se han ajustado los salarios en los últimos años, pero también vemos cómo existen propuestas de reformas laborales muy encaminadas a mejorar las condiciones laborales, reduciendo la jornada laboral, aumentando los beneficios por aguinaldos, vacaciones que ya se aumentaron, en fin, todo esto incide en los costos de producción y por lo tanto pues también es un reto importante para la maquiladora. Y desde luego, en este punto de coincidencia, los cambios fiscales. Los cambios fiscales que inciden también en un tema de eficiencia y de costos, y es en donde más nos vamos a enfocar el día de hoy. Esos temas o estos factores que vamos a comentar tal vez justifiquen un tema por sí solo, ¿no? Pero bueno, aquí nos vamos a enfocar más a este factor de el tema fiscal que nos invita a reflexionar sobre estos posibles cambios. Bien. Y bien, vamos a conducir esta charla repasando muy brevemente los antecedentes de la industria maquiladora, muy conocidos por todos ustedes, pero si vamos a hablar del paso siguiente, creo que siempre tenemos que hacer una referencia a lo que ha sucedido. Los pasos siguientes siempre se conectan y a veces tienen su sustento en la historia, pero vamos a hacer un repaso muy breve. Y en esto también, pues en particular, la evolución del esquema fiscal, que es un tema principal que nos tiene el día de hoy aquí, porque esto nos lleva a un punto coyuntural en esta evolución. Se eliminan las resoluciones de precios de transferencia, conocidas en el medio como los APAs, como una alternativa para operar sin establecimiento permanente. Entonces, de ahí, pues la pregunta natural es, que sigue, y eso nos lleva a los posibles esquemas de operación para entonces en la parte final, a través de sus preguntas, de sus reflexiones, poder entonces llegar a una buena conclusión sobre qué tareas nos debemos de llevar, qué reflexiones nos deja este tema, y creo que eso va a ser lo más importante, ¿no? Que nos podamos levantar el día de hoy no solamente con un repaso técnico, sino más importante aún, una reflexión sobre qué tareas debo de atender en mi posición, ya sea como contralor de la maquiladora, como contador, como asesor, pero creo que todos tenemos una tarea en esto y sobre todo un interés al ser la maquiladora todavía parte fundamental de la columna vertebral económica de la ciudad. Todavía no nos podemos imaginar un Tijuana sin esta industria y por lo tanto creo que estamos todos interesados en su evolución. Y bien, como ya comentamos, la industria maquiladora responde a un proceso de globalización donde las grandes corporaciones empiezan a buscar alternativas para mejorar sus costos, para distribuir sus procesos de producción de una manera más eficiente y abarcar un mayor mercado. En los años 60, México se suma a este fenómeno por sus circunstancias sociales, económicas del momento y también por la cercanía con Estados Unidos, que ofrecía el mercado más importante. Y en los años 60 empezamos a ver los primeros programas de fomento a la exportación, los programas de maquila que fueron evolucionando hasta lo que tenemos el día de hoy, que son los programas IMEX. Pero sí comentar que el modelo de operación desde su entendimiento y su confección en esos programas de exportación no ha tenido gran modificación. Hasta el día de hoy la maquiladora opera como un centro de costos que se establece en nuestro país, sí, a través de una sociedad mercantil independiente de capital extranjero, con un programa que le permite traer a México
materia prima en consignación, en un régimen de importación temporal, con los beneficios arancelarios que ya sabemos, y también le permite este esquema traer a México maquinaria y equipo, propiedad de residente en extranjero, recibirla en comodato y manufacturar, ensamblar, operar un proceso de servicio de maquila para exportar un producto terminado a una unidad económica que tiene distribuido sus otros procesos de producción y comercialización en diferentes partes del mundo. Puede ser que la tecnología venga de Japón, puede ser que la proveeduría venga de Asia y puede ser que las ventas se concreten en Estados Unidos y aquí en México simplemente se aporta la manufactura. Y este esquema, desde su origen, pues privilegió los siguientes objetivos, que siguen siendo importantes, pero los objetivos fundamentales fueron de origen y sigue siendo la generación de empleo, la seguridad social, el darle oportunidad de trabajo aquí en México, en nuestro país. En su momento también era un objetivo muy importante la captación de divisas, que esto ya no existe como tal, como ocurrió en el pasado, pero inicialmente las maquiladoras recibían los dólares, las remesas, y lo entregaban al Banco de México, y el Banco de México les entregaba los pesos para pagar la nómina. Entonces era una oportunidad importante para el gobierno mexicano para captar divisas. Esto después se modificó. Y un objetivo muy importante, se pretendía, se especulaba o se buscaba, ¿no?, que estos procesos de manufactura nos fueran dando la oportunidad de ir transformando a México en un país industrializado. Es decir, que fuéramos adquiriendo conocimiento y que nos fuéramos incorporando directamente a la producción, situación que no ha ocurrido del todo. Seguimos siendo, a través de la industria maquiladora, digamos, un país que ofrece mano de obra, que ofrece manufactura, ¿no? Pero muy importante sí mencionar que al reconocerse la maquiladora como un centro de costos y no tenía una vocación de generar utilidades, por lo tanto la política fiscal, la visión fiscal era de no recibir o no esperar recibir una contribución en ISR de esta industria. ¿Por qué? Porque se reconocía que como centro de costos simplemente no generaba una utilidad. Y las autoridades fiscales estaban, digamos, conformes con esto. Bastante nos beneficiamos con los demás puntos y el ISR no es tema, ¿no? Sin embargo, esta visión de un centro de costos que no genera utilidades cambia. El gobierno mexicano hasta el 1994, podemos marcar un punto importante en esta historia donde esta fiscalización casi nula, esta no espera de contribuciones, cambia el 1 de enero del 95 y la autoridad fiscal mexicana dice, bueno, además de una generación de empleos, necesito que me empiecen a contribuir. Entonces México, desde el punto de vista fiscal, empieza a reclamar la utilidad que le corresponde a México por la venta del producto a nivel internacional. Y para reclamar esta utilidad, lo que pone en la mesa es la figura del establecimiento permanente. Desde enero del 95 aparece este fantasma, ¿no?, donde se cita, se menciona que las compañías extranjeras que establecen una maquiladora en nuestro país tienen a través de la maquiladora este establecimiento permanente, que no es ni más ni menos que la necesidad de que la compañía extranjera reconozca en México una sucursal a través de la maquiladora para ubicar en esa sucursal parte de la utilidad mundial, pero eso lo lleva también a un tema administrativo complejo, porque había que registrarse ante la autoridad fiscal como una sucursal de una compañía extranjera, con contabilidad, con facturación, con responsabilidades de una empresa, vamos a decir, entre comillas, ordinaria, ¿no? Es bueno
Esto, bueno, entonces le da origen a la necesidad de que la maquiladora reporte una utilidad en México, y desde entonces está vigente el famoso Safe Harbor. En aquel entonces la utilidad mínima era el 5% sobre activos, después cambia a la comparación que sabemos, y desde ahí empieza el gran tema, ¿no? ¿Cómo ubicar en México de una manera razonable, justa y evitando una doble tributación la utilidad en México? Cuando los activos eran muy altos en la maquila, cuando eran operaciones con un alto grado de inversión en activos, que resultaba muy gravoso el Safe Harbor, pues nos dieron la oportunidad entonces de solicitar una resolución de precio de transferencia y negociarlo con la autoridad, y también desde ese tiempo surge el famoso APA. Así nos fuimos del 95 al 2002, y la experiencia que nos dejó el proceso de negociación de APA pues fue de un proceso desgastante, tal vez atribuible a la falta de experiencia tanto de la propia autoridad como de nosotros como asesores, tal vez también por la referencia que teníamos de márgenes muy bajos en ese tiempo, de 1%, de 2%, y cualquier incremento implicaba duplicar o triplicar o quintuplicar el margen. Fue un proceso complejo, en donde las resoluciones fueron llegando pues muy lentas, ¿no? Y dejó un mal sabor de boca esto, ¿no? Tal vez por eso y otros factores cambia el APA para establecerlo de manera opcional, pero como no nos había dejado una buena experiencia, no nos había dejado un buen sabor de boca, pues la realidad es que la industria no ejerció la opción. Entonces, las alternativas era el Safe Harbor, que se modificó desde entonces al 6.9 sobre activos o 6.5 sobre gastos, o tener un estudio de precio de transferencia sin someter a la autoridad. Y así nos fuimos 10 años con estudios de precio de transferencia que no eran pues sometidos al escrutinio de la autoridad, y además recibimos un estímulo fiscal muy importante que nos permitía reducir el ISR y en un tiempo el YETO, que no estuvo vigente. Mencionar que en esa época entró también una circunstancia que movió o inquietó a la industria, que era la posibilidad de que las maquiladoras se fueran moviendo a China. En ese tiempo China empieza a ser una competencia importante por la oferta que le hacía el gobierno a la industria, entonces también esto otra vez motivó a que no tuviera mucha exigencia el gobierno mexicano, además de estímulos fiscales. Pero finalmente este periodo termina y entra otro periodo de 2014 a 2021 en donde la política fiscal vuelve a apretar, se vuelve a sentar la fiscalización, se eliminan los estímulos fiscales, entran de nueva cuenta la necesidad de presentar los estudios a la autoridad y solicitar un APA con metodologías que fueron después ya convenidas con las autoridades fiscales de Estados Unidos. Entra el IVA en importación temporal, que como ustedes saben, pues se alivia a través de la certificación. Entonces entramos a este bloque donde la autoridad empieza a exigirle o a fiscalizar más el cumplimiento en la industria maquiladora. Pero llega enero del 2022 y resulta que se elimina la opción de solicitar una resolución de precio de transferencia, la opción conocida como APA, para evitar establecimiento permanente, y nos quedamos únicamente con el Safe Harbor. Es lo único que tenemos en este momento para operar una operación típica de maquiladora. Entonces, bueno, empieza a surgir ahí la pregunta, bueno, ¿y ahora qué? Y preguntas que también se dan en una transición de los APAs. Y bueno, nada más reiterar lo que ya comentamos, en donde en este momento, a partir del 22, tenemos únicamente ese hardware como alternativa. Pero las primeras preguntas que surgieron en ese momento es, bueno, si tengo resoluciones pendientes de autorizar, ¿cómo se van a resolver?
porque se elimina el APA en el 2022, pero resulta que había APAs que se habían solicitado, vamos, por ejemplo, desde el 19, o vamos a decir del 20, que cubrían el 19, el propio 20, el 21, 22 y 23, o bien otras maquiladoras que habían solicitado un APA desde el 21, entonces cubren el 20, 21, 22, 23 y 24. Recordar que los APAs tienen una cobertura de 5 años, entonces hay periodos todavía pendientes de ser resueltos, aun y cuando ya no esté vigente. ¿Qué es lo que tenemos en esa transición de los APAs en proceso? Bueno, se está resolviendo parcialmente primero el año de 2019 con la metodología que ya conocemos y que ya está acordada con la IRS, conocida como Fast Track. Se están concluyendo ese periodo con resoluciones parciales. 2021 es un periodo muy especial porque tenemos el efecto de los años COVID. Como ustedes saben, fue un año, el 2020 en particular, cuando llega el efecto COVID, pues hubo necesidad de cerrar algunas empresas temporalmente, no hubo la producción pues, programada porque también la compañía matriz había disminuido ya los pedidos, había un descontrol económico en todas partes, pero la realidad es que la maquiladora tenía un efecto adverso porque tenía esa situación, sí, pero los activos ahí están, los inventarios ahí están, y te genera eso un gravamen, una utilidad a través de las metodologías que se contienen en los APAs. Entonces, creo que con justificada razón es necesario incluir en la metodología el efecto COVID. Tal vez reconocer una disminución en el valor de los activos por la no utilización, tal vez lo mismo con los inventarios, y tal vez también un tratamiento especial a los gastos extraordinarios por COVID. ¿Por qué? Pues porque, como sabemos, pues hubo pago de nóminas sin producción, hubo gastos muy grandes de pruebas de laboratorio, de accesorios como los cubrebocas, el gel, etcétera, y esos gastos creo que habría que analizar muy bien quién los debe de absorber, si deben de quedar en la maquiladora o deben de ser transferidos a la compañía matriz, incluso con margen de utilidad. Creo que eso es un tema que se está resolviendo, discutiendo con el IRS para que nos puedan dar una metodología que reconozca esos efectos. Y del 22 al 24, que puede haber algunas que terminan ahora en 23 y otras en 24, el compromiso es de una resolución sin tener todavía el conocimiento, la certeza de cómo se va a resolver. Pero las que tengan una resolución que cubra hasta el 2023, aun y cuando no se le haya resuelto, lo que sí debemos de saber es que en enero del 24, dentro de 4 meses, ya tenemos el Safe Harbor. O bien, habrá otras que estén en esa situación a partir de enero del 25. Entonces, de aquí ya empieza a ser esto un tema importante porque ya estamos de frente a la terminación de las coberturas del APA y todavía va a faltar ver cómo se van a resolver. ¿Sí? Entonces, entramos a los esquemas de operación alternativos que me puedan sacar del establecimiento permanente. Y por eso es importante del reparto y del antecedente de esto, porque hay que recordar que lo que origina esto es la figura del establecimiento permanente que aparece en el 95, fíjense, hace ya cuántos años, ¿no? Entonces, pues regresamos a analizar el por qué tenemos esta figura de establecimiento permanente y esto pues nos lleva nada más a rescatar qué es lo que la autoridad considera que motiva, ¿ya?, que impulsa el establecimiento permanente de la industria, y es básicamente la operación típica de maquila, como fue concebida desde origen, donde la autoridad dice, esa forma de operar es un establecimiento permanente, y esa forma de operar tiene básicamente 2 elementos presentes, muy conocidos por todos ustedes y que ya los repasamos en la estructura original. ¿Cuál?
procesar habitualmente mercancía, inventarios, materia prima, propiedad de residentes del extranjero y que llegue en consignación. Y ese proceso, hacerlo utilizando activos también proporcionados por la compañía matriz con quien tenemos que celebrar el contrato de maquila a través de un contrato de comodato. Estos dos elementos son los que nos califican, nos encajona al tema del establecimiento permanente. Disculpa, si me voy moviendo la lámina, no me responde. Perdón. Bien, entonces, si esos son los elementos que involucran la figura de establecimiento permanente, empiezan a surgir entonces de aquí ya los esquemas posiblemente alternativos. ¿Cómo puedo operar en un servicio de maquila sin establecimiento permanente? La primera opción es: no hago ningún movimiento, simplemente aplico las reglas de Safe Harbor, simplemente pago la utilidad en función de los activos, y aquí en este caso, que no se descarte esa alternativa, importante será saber si ese impuesto pagado en México va a ser acreditable en el extranjero por la compañía matriz. Opción 2, como una manufacturera completa, como una fábrica que recibe materia prima propia, que produce artículos terminados utilizando activos propios y que entonces lo que obtiene es un producto terminado que se vende esencialmente en exportación, pero eventualmente también a mercado nacional. Es un cambio muy radical, ahorita montaremos un poco más en esto, pero es un modelo que te saca de establecimiento permanente con una serie de implicaciones muy importantes, pero no estás en establecimiento permanente. Otro modelo es un poquito más ligero, vamos a decirlo así, es continuar el servicio de maquila, pero utilizando activos propios, la maquinaria de equipo en libros mexicanos, vamos a decirlo así. Entonces, sigo siendo maquila en la esencia económica, pero me salgo del esquema típico de maquila y por lo tanto, en consecuencia, pues de la figura de establecimiento permanente, reconociendo que puede ser un tema fino, un tema de discusión, ¿no? Ahora, esta situación o esta coyuntura fiscal creo que también, como ya comentamos, nos invita a sumarle también algunas otras variables que pueden influir en la selección de un modelo de negocios distinto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque puede haber empresas donde eventualmente tengan un interés en las ventas a mercado nacional y que a lo mejor han tenido un cierto freno por las implicaciones que conlleva a lo mejor el U-turn, al estar limitada la maquiladora típica a realizar ventas al mercado nacional, pues tiene que exportar para que después una distribuidora del mismo grupo haga la importación, el famoso U-turn, pero eso es, desde el punto de vista logístico y de costos, no es lo mejor. La transferencia directa a una distribuidora a través de pedimentos virtuales sí es viable, pero tiene algunas otras implicaciones. Hay que obtener una certificación tipo OEA para poderlo hacer, hay que entrar unas implicaciones en materia de IVA, al haber un doble IVA en la venta de los bienes a la distribuidora y en el cambio de régimen, y el hecho de llevar otra compañía. Entonces, bueno, un modelo donde toda la manufactura, la producción y venta se incluye en una misma empresa, pues te da también entonces la libertad, la posibilidad de expandir también tu mercado nacional. Y otra variable importante es en dónde ubicar la utilidad económica. En una industria completa aquí en México, si hace las ventas directamente a los clientes, claro que la utilidad se reubica en México. Entonces la compañía matriz tendría que reorientar su vocación empresarial, a lo mejor hacer una intermediaria, una comisionista, o bien a lo mejor estamos ante la posibilidad de una conveniencia de compartir la utilidad entre México y Estados Unidos. ¿Cómo? Pues a lo mejor esa industria le vende el producto terminado a la compañía matriz para que lo revenda a los clientes
y se comparten la utilidad. Insisto, esos pueden ser variables que al ponerlas en la mesa nos puedan llevar a un modelo también diferente. Pero me regreso exclusivamente a la búsqueda de un modelo que por lo pronto nada más me saque de establecimiento permanente para no tener el safe harbor. Quisiera orientarme nada más ahorita en ello. Bueno, el safe harbor es muy gravoso, necesito salirme de él. Y para salirme de él necesito entonces, como primer paso, transferir activos. ¿Okay? Ya sea transferir los inventarios y los activos fijos a la maquiladora o solamente transferir los activos fijos. ¿Vale? Y antes de... ¿qué? ¿Me ayuda? Perdón. El cambio de la... Gracias. Antes de a lo mejor reflexionar sobre cómo sería la operación de día con día, hay que repasar las implicaciones del cambio. El transferir los inventarios a la maquila, pues claro que implica transferir también ese control de inventarios, de costo de producción, ubicar esta utilidad en México, como les comento, una redefinición de la operación de la compañía matriz y redefinir en dónde se debe de ubicar entonces el costo de la investigación y desarrollo, del marketing, de uso de marca. Entonces también es un esquema que pudiera llevarnos a tener que hacer cargos de las compañías de grupo a la manufactura completa para que reconozca dentro de su costo total, pues no solamente la materia prima y la mano de obra y la apreciación, sino otros factores de la producción y comercialización, ¿verdad? En un esquema más ligero, sin las complicaciones de una manufactura completa y en donde se transfieren nada más la maquinaria y equipo, bueno, aquí entramos ya a los detalles prácticos y técnicos. Si estamos hablando de los inventarios que están en el piso, que en este momento están en importación temporal y nada más es transferir la propiedad, pues hay que identificarlos. Lo deseable es, sí, tener un inventario detallado de esos activos porque van a ingresar eventualmente a la contabilidad mexicana y por lo tanto, bueno, la salud en materia de comercio exterior que tengan esos inventarios en el anexo 24 va a ser muy importante. No solamente por lo que se ocupe en la transferencia misma, sino incluso también para recibir una revisión de comercio exterior. Y aquí hago un pequeño paréntesis. Y pensemos por un momento en que estos cambios empiezan a generar en toda la industria y que la autoridad fiscal entonces, lejos de esperar una recaudación más alta a través de un safe harbor, empieza a recibir una recaudación diferente, más baja, incluso puede ser hasta más baja que el propio APA. Y yo creo que se puede hacer entonces la pregunta, bueno, ¿qué está pasando? Y eso va a ser muy importante porque va a tener que entonces el gobierno mexicano que primero definir la política fiscal hacia la industria maquiladora. Yo creo que eso va a ser fundamental hoy. ¿Qué quieres de esta industria en transformación? ¿Qué quieres de la oportunidad del nearshoring y todo lo demás? ¿Cuál es la política fiscal económica hacia la industria? Yo creo que eso va a ser también un tema importantísimo que debe estar en la mesa del gobierno mexicano. Sin embargo, no sabemos si en estos momentos donde se avecina un proceso electoral, pues sea un tema prioritario en la agenda o no, pero va a ser muy importante. El hecho es que eventualmente va a haber cambios en la percepción fiscal de esta industria. Si se hacen estos cambios, entonces eventualmente puede haber también una mayor revisión. Y sabemos que los temas de comercio exterior, concretamente el tema de los activos, es un tema importante, un tema toral. Entonces, lo deseable sí, hacer una buena revisión de esto. Los activos que van a ser transferidos, bueno,
¿A qué valor? Lo deseable es un valor razonablemente de mercado para darle también sentido económico de negocios a la operación. Bueno, y aquí, bueno, habría que tener a lo mejor tal vez un análisis y una evaluación de lo que entendemos como un valor razonable de mercado. Y puede haber casos donde sean activos que ya están totalmente depreciados en libros americanos y por lo tanto la venta le genere un ingreso a la compañía americana o una ganancia, ¿no? Que habría que medir los efectos fiscales en Estados Unidos. Y alguien puede preguntar, güey, los compra la compañía maquiladora, pero ¿cómo los paga? Bueno, puede ser a través de la cuenta corriente abonándole servicio de maquila o inclusive a través de un aumento de capital. Es decir, la maquiladora bien puede pagarlo en acciones o lo va pagando a través de servicio de maquila. Y estos cambios nos llevan a una pregunta a lo mejor en materia de cumplimiento fiscal y una pregunta que a lo mejor puede recaer más en los asesores, ¿no? Que si esto nos lleva o no a un tema de esquema reportable al SAT. Es un tema que seguramente tiene más variables técnicas, pero que probablemente sea sano reportarlo. Es decir, no estamos ante una simulación de actos, estamos ante actos totalmente legítimos y ¿por qué no exponerlos como un esquema reportable al SAT? Porque sí, lo que motiva esto es la eliminación de establecimiento permanente, hay que decirlo, ¿no? Lo que nos puede llevar a esto es un tema de eficiencia fiscal. No significa que es una simulación, no significa que es una planeación indebida, significa que es una eficiencia. Entonces, eventualmente pudiera ser esto mostrado, reportado. En mi opinión, sí, y tal vez sea un tema sano o al menos analizar. Bien. Subrayar algunas consideraciones importantes en esto, ¿no? Un ajuste al modelo de maquila transfiriendo únicamente activos. Como ya lo comentamos, seguimos siendo maquila, nada más que no maquila para efectos fiscales. Lo que significa es que no hay cambios en el manejo y en la operación del IMEX. La regulación aduanera no se altera, los activos siguen estando en régimen temporal y la forma de convivir con el tráfico aduanero no debe de alterarse. Claro que al salirnos de Safe Harbor, de establecimiento permanente y luego entonces de Safe Harbor, tenemos que cumplir con precio de transferencia, sí, pero de una manera ordinaria. Es decir, sí tenemos que definir entonces cuál debe de ser el margen de utilidad en México por el servicio de maquila, soportado con un estudio de precio de transferencia que nos lleve, desde luego, a un tema de comparación, ¿verdad?, con otras industrias que hacen algo similar a lo nuestro. Entonces, no es tampoco un tema complicado. Las empresas no maquilas cumplen con precio de transferencia de manera ordinaria, no es un tema sofisticado, pero sí a considerar porque tenemos que definir finalmente sí qué markup, qué margen vamos a aplicar sobre costos y gastos. Y bien, quisiera incluir rápidamente un ejemplo numérico porque en ocasiones, sobre todo pues, los que somos contadores, los temas conceptuales los podemos entender y razonar de una mejor forma cuando vemos números. Sabiendo, desde luego, que el Safe Harbor es gravoso en la medida que sea una empresa intensa en activos. Vamos a ver un ejemplo donde el valor de los activos es 5 veces más que el valor de los costos y gastos. Una relación de 5 a 1, que muchos maquiladores están ahí. De hecho, hay relaciones incluso mayores. Maquiladores que pueden ser de 8 hasta 10 a 1, ¿no? Y vamos a ir viendo otro ejemplo así muy sencillo a una empresa medianamente intensa en activos. Una relación de 3 a 1. ¿Verdad? De cada $3 de activos tengo 1 de gastos y luego una donde ya es intensa en mano de obra, en donde el valor de los activos y el valor de los costos y gastos es similar. Bien, vamos a ver el primer caso muy rápido. Son un tema que ustedes conocen muy bien.
pensemos en una maquiladora que el valor de sus inventarios y su maquinaria y equipo suman $5 millones y que tiene gastos de operación en México de $1 millón. Aquí rápidamente, si tomamos el valor de los activos, en este caso es luego al 6.9, porque evidentemente es mayor, tengo una utilidad de $345,000, que representa el 35% sobre los costos y gastos. Es decir, para poder llegar a esa utilidad mínima que me exige la regla Safe Harbor, yo ocupo operar con 35% de margen. Y bueno, desde aquí dice uno, caray, pues sí es un porcentaje muy alto. Discutir esos temas, lo pongo como anécdota con la autoridad a la hora de estar viendo las resoluciones de los APAs, nos decía la autoridad, oye, no se fijen en ese margen no significa nada. Lo único que estamos haciendo es ubicar en México la utilidad que nos corresponde. Y esos $345,000 debieras de dividirlo en el costo total para que realmente veas qué utilidad es la que efectivamente se ubica en México. Y es un razonamiento interesante, importante. Pero la forma en que tradicionalmente hemos visto del lado mexicano el margen de utilidad, pues lo hemos dividido siempre entre el costo mexicano. En este caso, pues nos vamos a un Safe Harbor que representa un 35%, ¿verdad? Con un ISR y PTU que en suma nos dan $138,000. Si lo vemos como maquila con activos propios, pues tenemos un gasto de operación, como ya comentamos, de $1 millón. Le sumo la depreciación de los activos que adquirí, 10% de los $3,5 millones, y sobre una base de costos y gastos le aplico mi margen de utilidad, que ahora viene soportado por un estudio de precio de transferencia. Y aquí estamos nada más poniendo un 7% para hacer una estimación, pero claro que el margen va a variar, va a ser de manera específica a la industria de que se trate y que además puede ir teniendo una variación año con año dependiendo de la comparabilidad. Pero en estudios que hemos hecho, yo creo que un 7% puede ser razonable y llegamos en este caso a una utilidad de $72,450. Pero resulta que es muy importante. Actualmente el esquema de maquila que cumple con precio de transferencia con Safe Harbor APA tiene acceso, tiene derecho a un estímulo fiscal que le otorga una deducción adicional para compensar o tratar de neutralizar la no deducibilidad parcial de las percepciones exentas. O sea, como ustedes saben, la previsión social, que es el comedor, la despensa, incluso el aguinaldo parcialmente exento. O sea, todas esas partidas que son exentas son parcialmente no deducibles. Y en la maquila se nos da una deducción adicional. En un esquema ordinario, como cualquier otra empresa, no tendríamos el acceso a ese estímulo. Entonces aquí, para efectos del ejemplo, estamos considerando conservadoramente que el 5% del gasto corresponde a percepciones exentas no deducibles y por lo tanto se agrega la utilidad fiscal. ¿Sí? Pero aún así llegamos a un costo fiscal entre ISR y PTU de $43,000, que significa una diferencia de $94,000 respecto al esquema anterior. ¿Sí? Es decir, estamos hablando de prácticamente la mitad. Ahora bien, aquí creo que tengo aquí oculto, a ver, aquí mostrar. Déjenme hacer un comentario aquí rapidito de esto. Bien, esto es nada más de manera paralela y casi como pilón, pero es importante. Como ustedes saben, las maquiladoras en este momento no tienen acceso al estímulo fiscal de la frontera por disposición expresa. Pero ¿qué pasa si me voy a un esquema ordinario? Claro que tienes acceso al estímulo fiscal de la frontera. Claro, hay que solicitarlo y me lo tienen que aprobar. Y claro que la autoridad se puede desconcertar que una maquiladora, vamos a decir, pues que no venía con el estímulo fiscal, de repente se lo solicite. Pero si entramos a este esquema
y tenemos el derecho al estímulo fiscal, tendríamos un ISR al 20%, por lo tanto la diferencia sería aún mayor. Lo comento, como les comento, casi como algo extra, no es factor para tomar la decisión, pero sí va a ser interesante, sobre todo si el decreto se mantiene. El estímulo fiscal de la frontera lo tenemos vigente solamente hasta el 24, porque va con el periodo del presidente actual, y va a ser interesante ver el próximo presidente o presidenta más bien, ¿no? si va a mantener el estímulo fiscal a la frontera. Esperemos que sí, y esto puede ser interesante. Bien, ya sin detenernos así al detalle en esto, en un esquema donde la relación sea 3-1, activos de 3 millones, gastos de 1, tenemos un safe harbor que representa, o sea, que nos arroja una utilidad de $207,000, que representa un 21% de los costos y gastos. Desde luego empieza a disminuir, ¿no? el impacto, porque la relación es menor, pero sigue siendo 21%, tal vez un porcentaje alto respecto de las referencias anteriores. Cuando nos llevamos esta operación igual al 7%, ya con una depreciación, vamos a decir, menor, porque los activos son menores, sigue habiendo una diferencia, pero menor. Luego, si rápidamente nos vamos a un caso donde la relación es 1-1 y que incluso de manera natural estás en un safe harbor, porque safe harbor en este caso pues, representa básicamente el 6.9%. Si mi utilidad es 6.9 sobre activos, pero mis gastos son iguales, pues mi margen de utilidad es un 6.9 en un nivel razonable a lo que hemos estado trabajando en los últimos años. Inclusive cuando te lo llevas a un esquema de maquila, no maquila, pues ahí sí impacta el no deducible, la ausencia del estímulo fiscal que compensa la no deducibilidad parcial. Inclusive, se dan cuenta, aquí el efecto es incluso negativo. ¿Qué quiere decir? Pues que en empresas a lo mejor donde la relación es de 2-1 o de 1-1, el safe harbor pues puede ser manejable. Incluso las empresas que ya vienen con el safe harbor bien pudieran darle continuidad al mismo. Pero el tema surge a partir de una relación, creo yo, de 3-1, que es precisamente las que están en los APAs. Al final del día, este tema, por lo tanto, va a ser primero de interés al bloque de las maquiladoras que vienen con APA, pero también se pueden sumar incluso empresas con safe harbor, pero que tengan también otras variables, como ya comentamos, como puede ser un interés de venta a mercado nacional, como puede ser reubicar la utilidad a México en lugar del extranjero. O sea, pueden entre otras variables que en adición al safe harbor justifiquen un cambio, ¿no? Bien, entonces me regreso a la presentación. Un momento, por favor. Aquí estoy. Hago grande la pantalla acá. Bien. Simplemente el comentario y conclusión ahorita del análisis numérico creo que es muy básico. Si mi empresa es intensa en activos, debo de saber que el 1 de enero del 24 o del 25, mi utilidad fiscal se incrementa por automático si no hago nada. Igual, sigue siendo una opción en la medida que el impuesto que se paga en México pueda ser acreditado en el extranjero. Lo que sí representa un costo va a ser el PTU, es decir, yo tengo una utilidad mayor, luego entonces tengo un PTU mayor y ese sí es un costo directo de producción. Bien, haciendo un resumen, ¿no? de las particularidades o de las situaciones que debemos de tomar en cuenta, ya las comentamos, pero volverlas a subrayar y agregar algunas otras. Número 1, la limpieza, la depuración que debemos de tener en el anexo 24 sobre los bienes importados temporalmente y ubicados en México.
como también el anexo 30 de comercio exterior por el tema del crédito IVA. Pero creo que siguen siendo temas que en este momento están siendo revisados. Creo que si están de acuerdo, anda muy activa la autoridad en estos rubros y probablemente se incrementa ante un cambio. El IVA en la transferencia de activos, muy importante, y lo pongo en un signo de interrogación, no porque tengamos duda del aspecto técnico, sino porque es una pregunta que nos tenemos que hacer midiendo riesgo y costo-beneficio. ¿Qué significa esto? Ubiquemos en la transferencia de la maquinaria y equipo, está en México, no se va a mover de lugar, no se va a transportar, simplemente va a ser un cambio de propiedad. Es decir, la transferencia, la enajenación va a ser jurídica. Y resulta que la ley del IVA, si somos estrictos, reconoce como acto grabado en México cuando existe un envío al adquirente o cuando no habiendo envío, hay una entrega material. Obviamente no hay envío, creo que eso está muy claro, y pensaríamos que tampoco hay una entrega material porque la entrega material incluso ocurrió desde la recepción del activo vía contrato de comodato. Hay una entrega jurídica, pero si están de acuerdo, son temas que se pueden prestar a la discusión, y si no queremos entrar a lo mejor a ese punto fino con la autoridad, bueno, se reconoce la transacción como grabada en México. Lo único que pasa es un efecto financiero, que puede ser grande, donde la maquiladora retiene el IVA causado, estamos hablando del 16% del valor de la maquinaria y equipo, lo entera al SAT, lo acredita el mes siguiente y ya una vez como saldo a favor lo piden devolución. Entonces, entre que lo entero, lo pido en devolución y lo obtengo, pues sáquenle cuentas, a lo mejor estamos hablando de 4 o 5 meses y es un tema financiero importante por los montos que puede representar el 16% del valor de los activos y por eso es que lo pongo como un tema de discusión y con una interrogante, ¿no? Desde luego pasar el esquema de APA o Safe Harbor a las reglas generales de precio de transferencia no es un tema que represente una complicación o un problema, sino algo que hay que atender cada año, ¿no? Como ya lo vimos, hay que estar conscientes que no tendríamos la deducción adicional para neutralizar las prestaciones exentas no deducibles, pero el contrapeso pudiera ser, y no es que estemos aquí pensando cambiar una por otra, pero el contrapeso pudiera ser el ingreso al estímulo fiscal de la frontera, ¿sí? Y algo muy importante que es muy difícil estimarlo y muy difícil ponerlo en el ejemplo que ya vimos ahorita. Los efectos inflacionarios y cambiarios ya no se neutralizarían. ¿Qué es esto? El esquema de maquila, como es concebido de origen, se entiende que como costo de producción donde tiene garantizado la recuperación de sus costos y gastos, se ha reconocido que los efectos inflacionarios y cambiarios no deben de afectar su margen. Es decir, tienen que ser absorbidos por la compañía matriz. Esto nos lleva a que cuando tenemos una pérdida cambiaria muy grande que es deducible, pues tenemos que emitir una facturación de servicio de maquila para transferir esa pérdida a la compañía matriz. Bueno, ocurre al revés, que tenemos utilidad en cambios o efectos inflacionarios acumulables, tenemos la oportunidad de emitir una nota de crédito para, disminuyendo el ingreso por maquila, se neutralicen esos efectos, ¿sí? Por eso es que siempre hemos dicho que los efectos inflacionarios y cambiarios ni frío ni calor en la maquila. Pero un esquema ordinario sí, pasaríamos a atender estos temas de manera ordinaria. Entonces, sí, tengo mi margen de precio de transferencia, como lo vimos en el ejemplo, pero la verdad es que faltan varios renglones, ¿no? Pues, oye, tengo un efecto inflacionario acumulable o deducible, pues va a depender de mis cuentas por cobrar o por pagar. Tengo un efecto cambiario, pues va a depender primero del tipo de cambio. Y eso va a ser interesante porque este año de 2023, si estamos de acuerdo y si el tipo de cambio se mantiene como está, por supuesto que vamos a cerrar con una pérdida cambiaria en todas las cuentas por cobrar en dólares o los saldos en dólares.
En 2024 puede esto revertirse, no sabemos qué va a pasar. Si se revierte, pues ahora al revés, ¿no? Tenemos una utilidad cambiaria dependiendo de las cuentas. Difícil hacer en esto una estimación precisa porque nadie tiene la certeza de qué va a pasar con el tipo de cambio, pero sí se puede revisar más o menos cómo vienen sus empresas, qué ha pasado con el efecto cambiario y poderlo proyectar en un modelo no maquila. Ese renglón viene después del margen de utilidad de operación por precio de transferencia, ¿sí? Precio de transferencia no te determina un margen fiscal, te determina un margen de operación económico y lo fiscal vendrá después de las partidas de conciliación, ¿verdad? Entonces, bueno, como se dan cuenta, pues sí tenemos aquí pues una tarea entre todos, ¿no? Sí, regresamos a las preguntas que nos planteó Yadira en un principio. Es un momento de reflexionar sobre este modelo, debe de mantenerse, qué opciones tengo, y no es ni una decisión sencilla, ni un análisis que sea así rápido de una calculadora, porque involucra, insisto, temas incluso de visión empresarial y de visión de negocios, en donde también hemos visto que este tema pues, necesita que se suba los responsables en el corporativo, en materia financiera, en materia fiscal, incluso en materia legal, y hemos visto que es una decisión un poco más complicada para concluirla. ¿A qué voy con ese comentario? Que hay que ir trabajando ya simplemente por el proceso del análisis y conclusión con los corporativos. Y hemos visto que lleva su tiempo, ¿no? Sí, entonces, las que concluyen su APA en el 23, pues sí, tienen un periodo ciertamente muy corto, muy limitado, pero se puede hacer. Y las que tienen el tema a partir de enero del 25, pues tenemos un poquito de más tiempo, pero son dos bloques de tiempo. Uno, tomar la decisión, y dos, ejecutar, ¿verdad? Y en la ejecución pueden entrar temas de preparación y vuelvo a tocar comercio exterior, ¿verdad? Entonces, yo creo que así las cosas, pues bueno, nada más reiterar estas recomendaciones, ¿no? Que sería primero, en el caso de su empresa, primero identificar cuál es la fecha de cobertura, por lo tanto, cuál es el momento en que yo debo entrar ya a Safe Harbor. Evaluar las alternativas, analizar con profundidad los efectos de la unidad económica completa y tomar decisiones antes de que concluya la cobertura del APA. Creo que eso es la tarea, la sugerencia que les recomendamos desde el punto de vista de dirección, desde el punto de vista de administración, de visión, y que desde luego los podemos acompañar con mucho gusto en este proceso, en lo que nos corresponde, ¿verdad? En nuestra especialidad fiscal, de comercio exterior y temas legales corporativos. Bien, entonces, habiendo dicho esto, pues si les parece bien, pues podemos pasar a las preguntas y reflexiones y respuestas que muchas veces es lo que a veces nutre más, ¿no? Una plática. Entonces, pues sus comentarios, sus preguntas que nos hayan hecho durante el transcurso, pues son bienvenidas y estoy aquí a sus órdenes para su manejo. Yadira, no sé si tú nos puedas pues ayudar y conducir en esta última parte. Claro que sí. ¿Tiene alguna idea de cuántos APAs están por resolver del ejercicio entre 2019 y 2021? Esa es la pregunta que hace. Bueno, el número, yo no lo sé, es decir, creo que hay tantos APAs como maquiladoras, no safe harbors, pero lo que sí es importante mencionar es lo siguiente: quedan muy pocos APAs pendientes de 2019. O sea, creo que se ha avanzado bastante con 2019,
porque la metodología ya es conocida, la metodología ya está definida y ahora sí que ahí es un tema de trámite. Pero todos los APAs están pendientes de ser resueltos del 20 en adelante, por dos razones. El tema que ya comentamos de incorporar a la metodología los efectos COVID, que es algo que se tiene que definir, pues, negociar y definir y concluir con las autoridades fiscales de Estados Unidos. Y por otro lado, pues sí, tal vez acompañándose de esto, la definición de cuál va a ser la política fiscal que se va a dirigir a la industria maquiladora. ¿Qué quiere el gobierno mexicano? Bueno, le preguntan, dice que si bajo la metodología de Fast Track, la industria maquiladora ha sido competitiva en el pago de impuestos comparable con la industria nacional. Qué buena pregunta. Qué buena pregunta. El Fast Track, primero mencionar que lo que propone es una utilidad que se integra de dos elementos. Un margen sobre costos y gastos, vamos a decir, económico, y por otro lado, una tasa de retorno, una utilidad asociada a los activos. Y la suma de esos dos componentes nos da una sola utilidad y por lo tanto un margen compuesto que sí creo yo que ha sido interesante para la autoridad, porque sí nos ha llevado a márgenes inclusive a veces de doble dígito, y en ese sentido pudiera ser que en algunos casos sea incluso mayor que un margen ordinario en una industria nacional. Sin embargo, es difícil la comparación, porque también es cierto que el modelo de maquila pues no tiene incorporados todos los costos. Es decir, si nos comparamos con una industria nacional que tiene, además de costo de producción directo en mano de obra, pues temas como investigación y desarrollo, uso de marcas, marketing, publicidad, tiene otros rubros por ahí, ¿no? Pero si vemos margen con margen, pudiera ser que el Fast Track pues, no es tan noble, aparentemente, pero la base de costos y gastos es diferente. Pero sí es interesante la pregunta, porque precisamente eso nos lleva pues, a evaluar los modelos de operación y evaluar muy bien la eficiencia, no nada más fiscal, sino económica. Si la transferencia de los activos implica un cambio de régimen de importación temporal a definitivo, ¿no? Por lo que explicaba ahí de esa transición. Qué bueno que se pone esa pregunta en la mesa, porque sirve para hacer una precisión. Si nos preguntan mucho si el momento de transferir la propiedad implica la necesidad de un cambio de régimen de temporal a definitivo, la respuesta es que no es necesario. Es decir, el régimen aduanero lo que busca es pues, vigilar que existe una legal estancia en el país de los bienes que son internados al país por quien los importó, por quien los tiene, por quien los utiliza, que en este caso es la maquila. Pero no le interesa propiamente quién es el propietario legal. Le interesa que la introducción a México se haga legalmente por quien lo importe. Entonces la respuesta es no es necesario. Sin embargo, vuelvo al tema donde si el modelo de negocios se orienta a un modelo distinto que justifique que sí es importante tener los activos de manera definitiva en México, puede ser que por otras razones de negocio a lo mejor sí lleguemos a esa conclusión, pero no como consecuencia del cambio de propiedad. ¿Sí? Eso es importante aclararlo. Y aquí, Yaira, desde luego, tú tienes la mejor opinión en esto, ¿no? Y lo que nos puedas abonar, Yaira, como experta en comercio, pues adelante. Yo pensaría que la operación del IMEX pues, no debe verse alterada, ¿no? Cuando mencionan un esquema ordinario, ¿se refiere a solo ser una empresa nacional, sin IVA, sin IMEX? Yo creo que esa es parte de la preocupación a lo mejor de esa transición, ¿no? El pensar que se va a dejar, que esos esquemas van a desaparecer si transitas a ese nuevo esquema, ¿no? Entonces esa es una de las preguntas que hacen. Sí, y qué bueno que se pone en la mesa, porque de lo que estamos hablando es de una operación que no pierda su esencia.
no pierde su esencia de servicio de maquila, no pierde su tráfico, vamos a decir, de negocio y aduanero. Y lo único que estaríamos aquí, cuando decimos empresa ordinaria, a lo mejor tengo que pensar ahí, más bien creo que lo correcto es decir régimen fiscal ordinario, es decir, nos salimos del safe harbor para atender las obligaciones en un régimen fiscal ordinario. Es decir, una empresa que determina su utilidad de manera ordinaria, no con el safe harbor, pero su operación sigue siendo de maquila, que provee servicios a su parte relacionada, nada más que con una variable distinta, lo hace con activos propios. ¿Sí? Pero sí es algo muy importante. Si se suman otras razones por las que es necesario hacer modificaciones al modelo de negocios, ya será otro tema, ¿no? Entonces, si convertimos la maquila a empresa nacional, ¿cómo documentamos que nuestras ventas están a precios de mercado, considerando que nuestro cliente principal sigue siendo la intercompañía? Bien. Bueno, vamos a pensar que en cualquiera de los dos modelos, ya sea que la conversión sea una manufactura completa que vende productos terminados a su compañía matriz, la compañía matriz lo que hace es distribuirlo al cliente final. Bueno, entra precio de transferencia a definir entonces con qué margen de utilidad vamos a operar en México. ¿Qué hace precio de transferencia? Precio de transferencia lo que hace básicamente es un tema de comparación. Es decir, precio de transferencia no entra a definir el precio del producto terminado, no entra a definir cómo manejar tu negocio. Simplemente hace una verificación a través de un sistema de comparación. ¿Qué es esto? Bueno, tú estás manufacturando y vendiendo como producto terminado muebles de cocina. Bueno, hay que buscar entonces, siguiendo una metodología formal, otras empresas independientes que fabrican y venden muebles, con qué márgenes operan, para compararnos. Y se hacen ajustes, desde luego, para mejorar la comparabilidad. Entonces, si el set de las empresas que fueron seleccionadas como comparables operan en un rango del 8 al 12% de margen de utilidad y yo estoy operando con un 5%, pues entonces tengo que hacer un ajuste de precio de transferencia a mi precio para llegar a un rango razonable. Si el rango es de 8 a 12 y yo me ubico en un 10, la conclusión entonces es positiva porque estoy dentro de un rango razonable, ¿verdad? Entonces, me voy a comparar con empresas que consideremos que son similares o comparables y voy a verificar y monitorear el margen de utilidad. Claro que el margen de utilidad es una consecuencia del precio de venta, ¿verdad? Pero el reporte no te va a decir el precio del producto, el reporte te va a decir qué margen de utilidad con el que debes de trabajar. ¿Sí? Pero ciertamente es un buen tema que hay que atender. Muy bien, contador. Y pues bueno, ya yo creo que para ir cerrando, digo, pues hay preguntas, pero redundan en lo mismo. Pero para ir cerrando, ¿cómo se apoyaría ahorita a las empresas que a lo mejor están apenas conociendo el tema, pero que no saben por dónde empezar, ¿no? Es decir, ¿cómo ayudaría Fausto Hernández a una empresa que ahorita ya sabe lo que viene, ya entendió de qué se trata este modelo, ¿no? que está caminando hacia una transformación? ¿Cómo los apoyaría? Bien, yo creo que lo inmediato es saber en dónde estoy y cuánto vale mi efecto. Primero, dónde estoy. ¿Y qué es dónde estoy? Bueno, desde si estoy en este momento en un safe harbor o APA, y si estoy en un APA, pues cuándo concluye. Y eso, bueno, es algo sencillo. Y luego, inmediatamente, bueno, el impacto económico que se tiene de no hacer nada. O sea, lo primero es saber qué pasa si no hago nada. Bueno, y a partir de ahí hacer corridas e implicaciones de estos modelos que ya comentamos.
y nos tenemos que ir desde luego pues de la mano con quien conoce su negocio para saber si los modelos propuestos que buscan una eficiencia fiscal se contraponen o no con el manejo operativo del negocio mismo, ¿no? O al revés, si puede haber incluso una coyuntura para una mejor oportunidad. Pero ahorita es saber en dónde estoy y cuál es el impacto, el efecto que voy a tener si no hago nada, y ese efecto, compararlo contra los modelos A, B, C, ¿no? ¿Verdad? Creo que eso es ahorita para tener la sensibilidad, vamos, de lo que significa este tema, y como les comentaba, pues para ir conduciendo las decisiones, que después entramos a un tema de acciones e implementación, que puede ser no sencillo, dependiendo del estado de activos de la empresa, ¿no? Pero eso es lo que les estaríamos recomendando y ofreciendo como apoyo para acompañarlos en esto. Conocemos muy bien el tema, ya hemos hecho diferentes cálculos y análisis, estamos más sensibilizados de las variables que se han ido presentando, y pues con mucho gusto. Primero, pues sí, conocer el tema. Primero, esto que estamos viendo el día de hoy. Después, cuál es el caso particular, en dónde está mi empresa. Y dos, bueno, cuánto y cómo me afecta. Pues muchísimas gracias, contador. Gracias a todos los que nos acompañaron. Yo creo que por ahí pues vamos a estar haciendo pláticas que toquen temas como este. Y pues bueno, agradecerle, contador Fausto, por su plática, que estoy segura que fue de mucho entendimiento para muchos de los que estuvieron acompañándonos. Y pues bueno, ahí nada más unas palabras para despedirnos. Pues agradecerles de nueva cuenta su atención. Espero que haya valido la pena este espacio que hicieron y que se hayan llevado pues un conocimiento, una inquietud, una tarea que hacer, y reiterarles que estamos a sus órdenes. Nuestra vocación es pues atender estos temas para que conjuntamente pues su empresa, su proyecto siga adelante, y que los temas fiscales no sean un obstáculo, ¿no? Sea realmente algo que claro, debe de acompañar el desarrollo de la empresa, pero de una manera sana, y estamos para servirles, pues no solamente mi persona, sino somos un grupo de socios que ustedes ya conocen, y que son expertas en estos temas, ¿no? Ubican muy bien a Audrey Franco, a Vanessa Ochoa, a Alejandra, que su especialidad es en materia de seguridad social, pero también muy sensibilizada con lo que le compete a la industria maquiladora. Y desde luego, Yadira, que nos acompañó el día de hoy, pues en todos los temas de comercio exterior. Estamos para servirles como equipo de trabajo, a sus órdenes, y espero vernos en el próximo tema.